Hola, buenas a todos. Hoy vamos a presentar los resultados o el informe del laboratorio número 2 en mecánica de fluidos, presentado por Elmer Elías Pérez Carrasquilla, Johnny Steven Leguizamo Moncayo, Andrés Fabián Martínez Pérez y mi persona Jairo Levit Huerta Soto. En esta ocasión vamos a presentar los resultados para los laboratorios de 4 de ecuaciones de continuidad y Bernoulli, y en el laboratorio número 5 sobre la descarga horizontal por orificios. En el laboratorio número 4 se buscó utilizar la ecuación de Bernoulli que se obtiene al aplicar al flujo del fluido el principio de conservación de la energía. Este se utilizó con el objetivo de hallar la diferencia de presiones, el volumen, el caudal, bueno, etcétera. Es una ecuación un poco más compleja en la cual ya se utilizan las diferentes clases de cargas. Esta nos dice que E1 es igual a E2. Y me preguntarán qué es E1. Pues E1 es igual a Z1, que sería la altura, más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la presión en 1 sobre el peso específico. Y esto es igual a Z2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la presión sobre el peso específico del fluido. Esta ecuación parte del principio de la conservación de la energía, en la cual se despeja W de todas las tres clases de energía, que son energía potencial, energía cinética y energía del fluido. Y entonces al despejar W de ambos lados de la ecuación obtenemos la que te dije anteriormente. Bueno, el objetivo de este laboratorio fue pasar un caudal de agua sobre un tubo Venturi de diferentes áreas, ya que el tubo Venturi va variando su área, ¿cierto? Y entonces en cada uno de se divide en 6 partes, 6 diferentes áreas. En cada área se puede observar las cargas de presión en cada uno de los tubos manométricos, cada uno de los 6 puntos. Y también con la sonda en cada uno de los 6 tubos se puede medir la carga total. Listo, nosotros utilizamos la carga la carga de presión, o sea, sí, carga de presión. Utilizamos la carga de presión y la carga total para hallar la carga dinámica. Y con esta carga dinámica sabemos que la carga dinámica es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Listo. Entonces, como necesitamos la velocidad en cada uno de los puntos, entonces despejamos en esta ecuación. Lo cual nos daría que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la carga dinámica por 2 veces la gravedad. Listo, al utilizar esta ecuación, primero que todo, al hallar la carga dinámica en cada uno de los diferentes puntos del tubo Venturi, entonces podemos observar que este fue aumentando mientras más disminuía el área, y al volver a aumentar el área disminuyó otra vez la carga dinámica. Bueno, esto es lo primero que todo, ¿listo? Y al utilizar la carga dinámica en la ecuación de la velocidad, vemos que la velocidad también tiene el mismo comportamiento, que estaba aumentando mientras más disminuye el área del tubo Venturi, y la velocidad disminuye al aumentar el área del tubo Venturi. Listo. Lo que podemos observar es que al inicio la velocidad fue muy poca, y esta llegó hasta un pique de 1.521 metros por segundo y volvió a bajar. Comenzó con 0.3962 y terminó con 0.42.
Lo cual tiene una diferencia, pues porque no se toman en cuenta, porque hubo algunos fallos en la medición y también porque no se toman en cuenta la fricción, no se toma en cuenta en este caso, la ecuación de Bernoulli no toma en cuenta la fricción. Una vez obtenidos los datos experimentales, procedimos a calcular la carga dinámica en cada uno de los puntos del tubo Venturi. Sabemos que la carga dinámica está dada por la ecuación velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad. A partir de esta relación, despejamos la velocidad por cada sección del tubo. Durante el análisis, observamos que a medida que el área del tubo disminuía, la velocidad del fluido aumentaba. Esto coincide con el principio de continuidad y con el comportamiento esperado en un tubo Venturi. Posteriormente, cuando el área volvió a aumentar, la velocidad disminuía nuevamente. En la primera medición, la velocidad llegó a un pico máximo de 1.521 metros por segundo. En la sección más angosta del tubo, después comenzó a disminuir, pasando aproximadamente de 0.33962 metros por segundo y terminando cerca de los 0.41 metros por segundo en la salida. En las pequeñas diferencias entre la velocidad inicial y la final se deben principalmente a errores experimentales, pérdidas por fricción y variación durante la medición del caudal. Factores que al principio de Bernoulli idealmente no consideraba. Además, el caudal también se utilizó para calcular velocidades teóricas mediante la ecuación de continuidad. Q es igual a área por la velocidad. Despejando la velocidad, tenemos que velocidad es igual al caudal sobre el área. Para calcular el caudal, se recolectó agua en una probeta durante un tiempo determinado, permitiendo tener el volumen por unidad de tiempo. En la primera medición se obtuvo un caudal de aproximadamente 1.131 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo, mientras que en la segunda medición el caudal fue de 1.502 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Debido a la segunda medición circuló un mayor caudal. También se obtuvieron velocidades y cargas dinámicas más altas en cada uno de los puntos analizados. Finalmente, al comparar los resultados teóricos y experimentales, observamos que ambos presentan el mismo comportamiento general. Sin embargo, en los datos experimentales existen pequeñas variaciones debido a pérdidas de energía y fricción y posibles errores de medición. En conclusión, el laboratorio permitió comprobar experimentalmente el principio de Bernoulli y el efecto Venturi, evidenciando cómo la velocidad del fluido aumenta cuando el área transversal del conducto disminuye. Muchas gracias. Finalmente pasaremos al segundo laboratorio de este informe, el quinto de esta materia, correspondiente a la descarga horizontal por orificios. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con los diámetros y el experimento que se realizó posteriormente. Antes de comenzar a explicar el experimento como tal, es necesario introducir ciertos conceptos que son necesarios para entender la teoría y la práctica del experimento como tal. Primero comenzaremos definiendo qué es un orificio hidráulico como tal. Esta apertura se puede considerar un orificio, un hoyo de forma regular en la pared lateral, ya sea en la pared lateral o en el fondo de un recipiente cualquiera, a través de la cual sale un líquido de cualquier característica. Normalmente suele ser agua para la práctica porque este es un líquido bastante sencillo de analizar, pero puede ser alcohol, puede ser aceite, puede ser cualquier líquido. El contorno que expulsa el líquido permanece completamente sumergido y el chorro que sale de ese orificio normalmente, generalmente, describe una trayectoria parabólica libre. La velocidad de esta trayectoria se suele medir a través del teorema de Torricelli. Esta es una ecuación, o este es un teorema primo hermano, básicamente, de la ecuación de Bernoulli, el teorema de Bernoulli. ¿Y qué dictamina Torricelli? Que la velocidad de salida es proporcional a la raíz cuadrada de la altura h de la columna líquida, es decir, todo lo que ocupa el líquido en el recipiente sobre el orificio. Esta será nuestra base teórica usada para toda la práctica.
en la esquina inferior derecha se puede ver mejor cómo se convierte de la ecuación de Bernoulli a Torricelli y qué relaciones guarda. Este experimento, o las bases de este experimento, sirven en la vida real, por ejemplo, para, para el diseño de compuertas, sistemas de riego, tanques de proceso y equipos de medición en varias ramas de la ingeniería. Y es que en varias ingenierías, como tal, resulta bastante útil. En la ingeniería civil sirve para diseñar compuertas, vertederos, alcantarillas o tanques de detención pluvial, o sea, que tienen flujos de agua que pueden ser peligrosos para los contextos que se necesiten. En ingeniería agrícola sirve para riego por goteo, bocatomas y canales de distribución hídrica. Para la ingeniería agroindustrial se sirve para diseñar válvulas de dosificación en plantas de proceso, ya sea de jugos, aceites o licores. Y para ingeniería de petróleos puede servir para diseñar placas de orificio o placas de orificio en producción y choques de control de caudal en pozos. Pero ¿qué buscamos específicamente y generalmente con este experimento? Estos objetivos los tenemos en esta pantalla que se ve ahora, donde voy a explicar cada objetivo, tanto general como específicos, lo que buscamos en este grupo con los resultados de este experimento. Nuestro objetivo general es evaluar experimentalmente el comportamiento del flujo de agua a través de orificios laterales por el análisis de la trayectoria del chorro, el caudal y el tiempo asociado. Y eso lo vamos a comparar junto a los resultados, y eso vamos a comparar los resultados con las predicciones teóricas derivadas del teorema de Torricelli. Ese es nuestro objetivo general. Para desenmarañarlo un poco, lo hemos dividido en 6 objetivos específicos. El primero es determinar experimentalmente la trayectoria parabólica del chorro y compararla con los valores que deberían dar teóricamente y con el valor corregido con los coeficientes que se explican a continuación. Esos coeficientes nos van a servir en el cálculo del caudal y la velocidad de salida por aforos volumétricos y servirán de contraste. Estos coeficientes serán el de velocidad, el de contracción y el de descarga. Nuestro tercer objetivo será evaluar cuantitativamente el error relativo entre los resultados experimentales y teóricos de la ecuación de Torricelli. El cuarto es medir y modelar el tiempo de vaciado del tanque en función del descenso de nivel de agua, validando la ecuación de Torricelli que se mostró en la diapositiva anterior. El quinto objetivo es identificar y analizar las fuentes de error, sea de fricción, turbulencia, por medición manual y por ende de error humano, o por precisión del equipo HM50,09, que se explicará a continuación. Y el objetivo número 6 es interpretar la influencia del coeficiente de descarga sobre el comportamiento hidráulico real del sistema. Esta es una variable que se medirá con el valor corregido de la trayectoria parabólica. Continuando con el marco teórico de este experimento, explicaremos 4 ecuaciones fundamentales para el desarrollo de esta práctica. A la izquierda de cada cuadrito están las ecuaciones, digámoslo, básicas, que nos servirán para medir los datos, tanto velocidad, caudal, trayectorias o tiempos, bases. Las ecuaciones que se encuentran a la derecha de cada cuadrito son las ecuaciones corregidas. Estas ecuaciones se denominan corregidas porque poseen los coeficientes respectivos, de velocidad, de descargue, etc. Empecemos por la velocidad de salida, que se denomina como v igual a la raíz cuadrada de 2 de la gravedad por altura. Esta corregida se le multiplica al coeficiente de velocidad, que no puede ser mayor a 1 y menor a 0. El caudal se mide por el área del orificio A sub 0 y se multiplica por la velocidad de salida. El caudal teórico corregido es esto mismo, o sea, el área por la velocidad, pero multiplicado por el coeficiente de descarga. Este coeficiente de descarga es el coeficiente de velocidad por el coeficiente de contracción. Seguimos con la trayectoria parabólica del chorro.
La ecuación base es x al cuadrado sobre 4h y la corregida es en el denominador de la ecuación se multiplica el coeficiente de velocidad al cuadrado con el valor de 4 veces la altura. Esta trayectoria siempre va a ser un movimiento parabólico, que en teoría debería describir una velocidad horizontal constante y un movimiento lineal vertical. Y el tiempo de vaciado se denomina, esta es la ecuación más larga y compleja, que se escribe como 2 sobre el coeficiente de descarga por la raíz cuadrada de 2 de la gravedad, eso multiplicado por el área total, o sea, el área de la sección del tanque, sobre el área del orificio, y eso a su vez multiplicado por la raíz cuadrada de la altura inicial menos la raíz cuadrada de la altura final. En la tabla de la esquina derecha superior se encuentran los coeficientes usados durante este experimento. En la esquina inferior derecha se va a encontrar la curva parabólica teórica que queríamos seguir durante todo este experimento. Hay una definición que aparece también en la vena contracta, que será clave más adelante, y es la sección mínima del chorro aguas abajo del orificio. La fuerte desviación del flujo en la entrada genera pérdidas por fricción que reducen la velocidad de salida, y esto se denomina como el área contraída AC sobre el área del orificio. Continuando, ya dejando el marco teórico atrás, vamos a explicar ahora el equipo que se usó para el desarrollo de este experimento. El equipo principal que usamos es el dispositivo HM150.09. Esta variante es un tanque cilíndrico alto que tiene un alto de 510 milímetros con un diámetro exterior de 190 milímetros y una capacidad aproximada de 13 litros y medio. Su área transversal, el área total, es de 26.820 milímetros cuadrados cuando su altura no supera los 17 centímetros y de 27.133 milímetros cuadrados cuando sí supera los 17 centímetros. Este tanque tiene un rebozador ajustable para mantener un flujo permanente. Esto para asegurar transparencia y consistencia a la hora de tomar los datos, la mayor consistencia posible. También posee unas 8 varillas palpadoras, cada una de 150 milímetros de longitud, con punta de prueba ajustable, que estas son las varillas que se usan para medir la trayectoria parabólica del chorro. Y también tenemos un panel milimetrado y sistema de alimentación de agua. El panel milimetrado sirve para medir exactamente la altura que alcanza ese punto de la varilla. Eso nos sirve también para calcular la trayectoria de la parábola de agua. En la tabla que aparece en la parte inferior izquierda se pueden ver los diámetros y los coeficientes que usamos para los parámetros que usamos y que se van a usar posteriormente en el experimento. La metodología general que se usó en el experimento la podemos dividir en tres partes principales. La parte 1, la trayectoria, la 2, que tiene que ver con los aforos del caudal, y la tercera, que tiene que ver con el tiempo al vaciado. Para la parte 1 se montó el inserto de borde redondeado de 4 milímetros de diámetro, se colocaron 2 hojas milimetradas en el panel del dispositivo que se mencionó anteriormente, se abrió la válvula y se ajustó el rebozadero a 40 centímetros de altura. Luego se desplazaron las 8 varillas hasta tocar el chorro, cada una a una diferente altura que describe la parábola. Luego se marcan los puntos sobre el papel milimetrado y con esos puntos se calcula el Y experimental. Y ese Y experimental lo vamos a calcular para cada varilla. La parte 2, que tiene que ver con la formación caudal, es más complicada, ya que el nivel de rebozadero se mantiene en 40 centímetros. Con una probeta se recolecta un chorro 5 veces, ya que ese va a ser el caudal. Con eso se registra el volumen en tiempo en cada medición
Luego con ese se calcula el caudal experimental, que es volumen sobre tiempo, y el volumen experimental, que es el caudal experimental sobre el área. Se calculan el caudal experimental con el teórico, con con el resto de datos, y luego se calcula el error relativo, que es el experimental menos el teórico, y eso se divide entre el experimental y se multiplica por el 100%. Y la parte 3, que es el tiempo vaciado, ahí se sube el rebosadero y se sella el orificio lateral, ya no se miden caudales ni nada, sino que se mide el vaciado, se cierra la válvula y se apaga la bomba, se mantiene el nivel a 40 centímetros de altura, que ese va a ser nuestro punto de referencia, el punto de arranque. Luego ahí se abre el orificio y ahí se mide el tiempo cada 10 centímetros y se registra alturas de 40, 30, 20, 10 y 2 centímetros. Y luego el tiempo teórico se calcula con la ecuación 5 y se compara. Y luego se repite todas estas partes con un diámetro de 8 milímetros. Bueno, vamos a continuar ahora con los resultados obtenidos y en esta vez vamos a ver los resultados de la trayectoria del chorro. En esta tabla podemos ver los datos recolectados midiendo la distancia 5, 10, 15, 20 y 25 centímetros. Obtuvimos las caídas reales y al graficarlas podemos observar una curva experimental que siguió el ejercicio, claramente pues formando una forma parabólica, confirmando así pues la fórmula de y igual a x al cuadrado sobre 4h. Sin embargo, pues los valores experimentales son mayores que los teóricos. El agua cae un poco más de lo predicho según matemáticamente. Esto se da que posiblemente el chorro sale con una componente vertical mayor a lo predicho. Eh, y pues corrigiendo la curva se ve, se acerca más, pero pues el error sigue siendo aproximadamente del 5 a 10%. Aquí en la gráfica podemos ver la Y experimental, la Y corregida y la Y calculada. Ok, ahora para el caudal hicimos 5 aforos. El promedio fue un caudal de 3.2 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo, con una velocidad de 2.5 metros sobre segundo. Eh, el teórico sin corrección nos dio 3.5 por 10 a la menos 5. Eso nos demostró un error de aproximadamente el 9,1% cuando aplicamos el coeficiente de descarga CD igual a 0,98. El teórico corregido baja a 3,4 por 10 a la menos 5 y el error se reduce a 7,8 en la escala de error. Eso confirma que el coeficiente sí mejora con la predicción. Y pues el coeficiente de la variación entre las 5 mediciones es menor del 3%, lo que indica que el flujo era estable. Aquí pues podemos ver un poco las gráficas teniendo una comparativa de esto. Bueno, por otro lado, en el tiempo de vaciado, al quitar el desbordadero, el tanque empezó a vaciarse, registrando el nivel cada cierto tiempo. A los 96 segundos ya estábamos en 30 centímetros, a los 163 segundos estaba en 10 y el vaciado total tomó 261 segundos. El modelo teórico predice eso con la ecuación de vaciado. Como pueden ver en la gráfica, los puntos siguen la curva, pero el experimento es siempre un poco más lento que en la teoría porque pues hay fricción real y otros factores que no se tienen en cuenta y la ecuación no los incluye.
La forma de la curva, que se aplana hacia el final, confirma que el agua sale más despacio a alturas menores. Y bueno, ahora con un análisis de resultados, pues tenemos que, ¿por qué no eran perfectos los resultados? Pues fue que las fuentes de error más importantes eran la fricción, en este caso pues de la tobera, que reduce la velocidad real, y eso también influye la medición manual con cronómetro y regla milimetrada, que introduce pues un factor de error humano que puede ser considerable. Y las oscilaciones de nivel, pues que es más o menos de 1 a 2 milímetros, que afectan todas las medidas de Y. Pues a pesar de esos errores, el error son menor al 10%, lo cual es aceptable en un laboratorio. Bueno, en este caso en nuestro laboratorio. Bueno, y pues lo visto en el laboratorio, pues no solamente se queda en teoría, sino que pues tiene sus aplicaciones, como por ejemplo en la ingeniería civil se usa para dimensionar compuertas y alcantarillas, en la ingeniería agrícola para goteros de riego, y en la ingeniería de petróleos pues se puede usar para las placas orificio que miden caudal en tuberías de producción. La ecuación de BV igual a 2 raíz de 2G por H, con el CD correcto, es la base de todos los diseños en la ingeniería, bueno, más específicamente en las aplicaciones a diferentes ingenierías. Bueno, ahorita seguimos con las conclusiones, en las cuales tuvimos 6 puntos clave. Como primero, pues fue que la trayectoria sí fue parabólica, aunque pues con una desviación sistemática, podría decirse, por el componente vertical inicial. Segundo, los coeficientes de corrección reducen el error de un 9% hasta un 7,8 o 6%, validando pues su uso eficiente. Como tercero, pues el caudal experimental fue estable, con un CV menor al 3%, cuando el vaciado sigue la ley de la raíz cuadrada. Y quinto, pues los errores son cuantificables y reducidos con mejor instrumentación. Y como último, pues tenemos que Torricelli y Bernoulli quedan validadas como métodos experimentales adecuados y útiles como herramientas para el diseño hidráulico y las aplicaciones a la ingeniería.